orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a las acciones del régimen de Nicolás Maduro contra los jubilados y pensionados venezolanos. Segundo, debate sobre la crisis de funcionamiento y el desmantelamiento de las gobernaciones. Tercero, debate sobre la reducción del presupuesto del sistema educativo frente al aumento del presupuesto del sector militar. Esto, presidente. Gracias, secretario. Los diputados y diputadas que estén por aprobar la propuesta de orden del día presentada por secretaría, que lo hagan con la señal de costumbre. Aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadano secretario. Primer punto del orden del día. El proyecto de acuerdo en rechazo a las acciones del régimen de Nicolás Maduro contra los jubilados y pensionados venezolanos. Esto, presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Para iniciar este debate tiene la palabra el diputado Marco Bozo, que precisamente hoy está cumpliendo 60 años. Adelante, diputado. Saludos, Junta Directiva, pueblo de Venezuela, pueblo de Carabobo. Una vez más, esta plenaria es caja de resonancia del drama y la exigencia del pueblo venezolano. Sigue siendo esta institución la única que sigue escuchando al pueblo y acompañando a la gente en su reclamo. Y en esta ocasión, jubilados y pensionados de nuestra nación. Jubilados y pensionados que vemos como durante todos estos años han venido reclamando su derecho legítimo, su derecho social de contar con una pensión digna, contar con su jubilación digna, que luego de tanto esfuerzo, de trabajo honesto, de una Venezuela pujante, de una Venezuela de progreso, hoy la realidad que nuestros pensionados y jubilados están muriendo de mengua y de desnutrición. Lo veíamos en Caracas hace 2 semanas cuando en su casa encontraban a una pareja de abuelitos que habrían muerto por desnutrición, que habrían muerto porque no tenían nada que comer durante semanas, porque sencillamente Nicolás Maduro quiere someternos a la miseria, porque Nicolás Maduro quiere someternos a la ruina del país y que nosotros terminemos muriéndonos de esta forma, de hambre, de mengua. Hoy esta asamblea no puede seguir permitiendo la gran desigualdad que vive. Hoy nosotros no podemos permitir que el trabajo honesto siga siendo mal pagado, que el trabajo honesto siga siendo una causa para morir de hambre. Mientras tanto un grupito sigue enriqueciéndose. Mientras tanto un grupito quiere aferrarse al poder solamente por un dinerillo que se mete al bolsillo. Hoy esta Asamblea Nacional merece seguir acompañando a la gente en las calles para ejercer la presión interna, para nosotros aquí en Venezuela poder restablecer el orden democrático, el orden institucional y poder brindar la justicia social a nuestro pueblo venezolano. Hoy este acuerdo representa el inicio, representa enmarcar la necesidad de buscar la justicia para todos los trabajadores honestos y responsables que tuvo esta Venezuela pujante, que tuvo esta Venezuela modelo. Quiero decirles que este acuerdo ha sido llevado a cabo gracias a aquellos jubilados y pensionados que aún pueden seguir luchando. Jubilados y pensionados de PDVSA, de CanTV, de la CBG, de las distintas empresas públicas del país, para que quede este acuerdo en la historia y sirva para canalizar muy pronto la justicia social. Vemos como, por ejemplo, el Fondo de Pensiones de PDVSA, que es propiedad de los trabajadores de PDVSA,
le fue robado a través de una medida estatutaria, a través de una modificación estatutaria, a través de una manipulación, pues, una viveza de lo que hace el régimen del chavismo, de lo que hace el régimen de Nicolás Maduro, para robarse más de 3.000 millones de dólares a los trabajadores jubilados y pensionados de PDVSA, y que pudiese ser más, porque hoy no hay acceso a los estados financieros desde el año 16, y porque hoy no es posible una auditoría seria que pueda brindar las cuentas claras al pueblo venezolano de una empresa que es del país. Así que yo quiero, pues, reafirmar el compromiso patrio, reafirmar el compromiso en la búsqueda de la justicia social a través de la movilización, a través de la calle, y que nosotros podamos ejercer la presión interna necesaria hasta que logremos revertir esta situación, lograr democratizar a Venezuela, lograr instituciones justas para el país y que nosotros podamos empujar un país de justicia social para todos por igual. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Bozo. Tiene la palabra para continuar el debate el diputado Arnoldo Benítez. Ciudadano Juan Guaidó Márquez, presidente de la República de Venezuela, ciudadanos diputados. Desde que logramos llegar a esta Asamblea Nacional, los adultos mayores hemos luchado por mejorar las condiciones de vida de los millones de pensionados y jubilados que escasamente sobreviven con una mísera cantidad de dinero que no alcanza para comer y menos para adquirir los medicamentos necesarios para vivir. En marzo de 2016 aprobamos la Ley de Alimentación y Medicamentos y en diciembre de 2018 esta Asamblea Nacional también aprobó la Ley de Pensiones No Contributivas, con miras a garantizarle a los adultos mayores la posibilidad de mejorar su calidad de vida, pero el régimen de Maduro lo ha impedido al no ejecutar dichas leyes. Desde diciembre de 2015, los miles de pensionados residentes en el exterior dejaron de percibir sus pensiones porque el régimen así lo decidió. Los pensionados y jubilados de PDVSA vieron como el narcorrégimen se apropió del fondo de pensiones de PDVSA en el exterior para su financiamiento y no canceló los intereses ni las ganancias a los jubilados. Hemos visto cómo los jubilados pierden los beneficios que tenían como trabajadores activos, disminuyendo sus ingresos en cantidades insuficientes para vivir. Es por eso, ciudadano presidente, que hoy le solicitamos a esta Asamblea Nacional que asuma el compromiso de garantizarle a todos los adultos mayores en Venezuela y el exterior la cancelación de las deudas existentes, así como mejorar sustancialmente, y como lo establece el artículo 91 de nuestra Constitución, los montos de las pensiones que satisfagan las necesidades mínimas necesarias para subsistir. Todos los adultos mayores les estaremos agradecidos por lo que puedan hacer por nosotros. Muchas gracias, diputado Benítez. Para cerrar el debate, tiene la palabra el diputado Héctor Vargas. Señor presidente de la República de Venezuela, Juan Guaidó, colegas parlamentarios, hablar de los jubilados y pensionados en nuestro país no es nada fácil. No les alcanza para comprar una harina pan ni medio cartón de huevo. Hablar de la administración pública estatales y municipales que ya no quieren ni jubilarse porque su sueldo no llega al 80%. Y las prestaciones sociales que durante 30 años de servicio no se las pagan. Y hablar de los trabajadores petroleros jubilados, expropiaron el fondo de pensiones que de más de 3.200 millones de dólares desaparecieron en los bolsillos de los corruptos de la industria
y para el colmo de los males acabaron con Psicoprosa. Es decir, hoy los trabajadores activos y jubilados y familiares no gozan del servicio de la salud que les corresponde y están a la intemperie. Y es por eso que debemos asumir el compromiso de procurar los recursos para garantizar la sostenibilidad del Fondo de Pensiones del Seguro del sector público y ejecutar las acciones que sean necesarias para extender la solidaridad social al sector excluido de la protección que merecen. Por eso solicitamos la asistencia técnica necesaria a la OIT y en conjunto con los actores sociales y en base a una dirección tripartita de la seguridad social. Por tal motivo, la fracción de Un Nuevo Tiempo apoyamos este acuerdo, ya que cumple los aspectos formales de la cara al nuevo gobierno. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, diputado Héctor Vargas, y gracias a los 3 diputados que han hablado en este debate. Han dicho cosas totalmente ciertas con respecto a la seguridad social, especialmente de nuestros adultos mayores. Todo lo que pasa en Venezuela con respecto al tratamiento a los adultos mayores es algo que clama al cielo. Este fin de semana estuvimos en el estado Anzoátegui y allí en el sector Morcar vimos a una familia con la que conversamos. El señor de 80 y tantos años, la señora de 70 años y ambos con pensión. Y claramente nos dijeron que lo que ella usa, lo que ella, en lo que utiliza el dinero de la pensión es en comprar 1 kilo de harina pan. Y el señor compra un poquito de queso. Con eso es lo que pueden hacer rendir supuestamente el dinero de la pensión. Algo absolutamente dramático que sucede en todas las familias, y si a eso se agrega el hecho de corrupción impresionante con respecto al tema del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de PDVSA, tenemos que concluir que estamos frente a un régimen dictatorial lleno de delincuentes a quienes no les importa para nada el destino de nuestra gente y mucho menos el de las personas que han dado su vida en distintos trabajos y que no cuentan con real seguridad social. Ciudadano secretario, sírvase, por favor, dar lectura al proyecto de acuerdo presentado. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en rechazo a las acciones del régimen de Nicolás Maduro contra los jubilados y pensionados venezolanos, considerando que de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 22, los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado venezolano está obligado a garantizar a los adultos mayores el pleno ejercicio de sus derechos y garantías e igualmente la atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven su calidad de vida, considerando que el Estado social de derecho incluye el otorgamiento de los beneficios sociales a los sectores vulnerables de la población, como son los adultos mayores, proveyendo elementos importantes para aliviar y evitar la pobreza, y que las políticas de Estado deben dirigirse a incrementar progresivamente el número de beneficiarios y los beneficios y no deben socavarlos, considerando que el 30 de marzo de 2016 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Pensionados y Jubilados y el 4 de diciembre del 2018 sancionó la Ley Especial del Régimen de Asignaciones Económicas por Vejez No Contributivo, con el fin de garantizar lo establecido en el artículo 86 de la Constitución, pero ambos instrumentos fueron declarados inconstitucionales por el irrito Tribunal Supremo de Justicia al servicio de Nicolás Maduro y en detrimento de los beneficios de los adultos mayores, considerando que las garantías del Estado venezolano para la seguridad social y calidad de vida de los adultos mayores deben estar dirigidas a que, una vez jubilados, conserven los beneficios que tenían como trabajadores activos. De esta forma no podrán recibir una mensualidad por debajo del salario mínimo,
constituyendo un ingreso suficiente para vivir con dignidad y cubrir para sí, su familia, sus necesidades básicas, considerando que los jubilados y pensionados de PDVSA han solicitado reiteradamente dejar sin efecto por inconstitucional la modificación estatutaria de APJ-PDV de noviembre del 2014, mediante el cual la empresa vendió las inversiones del Fondo de Pensiones de PDVSA en el exterior, usó los dólares para su financiamiento, colocó papeles de deudas de PDVSA como activos del fondo y no canceló los intereses ni garantías ni ganancias a los jubilados, considerando que por la actual crisis económica y de salud generada por el régimen de Nicolás Maduro, nuestros jubilados, pensionados y adultos mayores están sumisos en la pobreza, cobrando míseras pensiones equivalentes al salario mínimo que apenas alcanzan $1 al momento emitido este acuerdo, cuando la canasta básica cuesta $513, considerando que actualmente todos los jubilados y pensionados están pasando dificultades por no contar con la retribución dinerada digna correspondiente a su contribución por años de servicio que ordena nuestra Constitución. En particular, se observa con preocupación los casos de aproximadamente 13.000 pensionados en el exterior que luego de haber tenido que emigrar forzosamente, el régimen de Nicolás Maduro los ha condenado a la indigencia, negándose a emitir sus pensiones. Esto constituye una violación a los derechos humanos de los beneficiarios, considerando que los jubilados de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal rechazan que la ley del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal permita que solo gocen el 80% del último salario base devengado para el trabajador, considerando que el régimen, mediante las instituciones que usurpa, no han dado respuesta alguna al informe de la Asamblea Nacional ni al oficio de la remisión de las leyes sancionadas antes mencionadas, lo cual constituye una grave omisión contraria a la protección de los derechos sociales de los jubilados y pensionados, en particular de su derecho a la salud, a la seguridad social y a la alimentación. Acuerda, primero, acompañar a los jubilados y pensionados de todas las áreas de trabajo a nivel nacional en su lucha para que se haga valer su derecho al bono de alimentación y medicamentos para pensionados y jubilados aprobado por la Asamblea Nacional. Segundo, profundizar el compromiso de la Asamblea Nacional legítima de trabajar, una vez restablecida la democracia, en la elaboración de un plan para la restitución de pagos de pensiones en el exterior suspendida desde el 2015, así como la posibilidad de cancelación de lo adecuado a sus beneficiarios con base en la Constitución y las leyes. Tercero, establecer el compromiso de este Parlamento para reformar la legislación pertinente que conduzca a otorgar el 100% del último salario a jubilados de la Administración Pública una vez cumplidos los requisitos de antigüedad y lo establecido en su sector laboral. Cuarto, desconocer la modificación estatutaria de APJ-PDV de noviembre del 2014 por resultar inconstitucional y que ordene el pago regular de los intereses acumulados por PDVSA de acuerdo a los planteamientos de los afectados, así como la entrega de los estados financieros del Fondo de Pensiones APJ-PDV del 2016 al 2019. Quinto, realizar los impulsos necesarios de cara al nuevo gobierno democrático para la aprobación de la ley de pensiones que incluya la creación de fondos suficientes que puedan garantizar pensiones dignas a las generaciones futuras. Sexto, consignar ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe sobre la situación de jubilados y pensionados venezolanos en Venezuela y en el exterior por la vulneración de sus derechos ante las acciones contrarias recibidas de parte del régimen usurpador. Séptimo, investigar, ya cesada la usurpación y la reconstrucción de Venezuela, se lleve a cabo con base en instituciones sólidas en la búsqueda de la justicia social, los hechos perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en contra de los jubilados y pensionados para así determinar las indemnizaciones correspondientes. Octavo,
dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4 y 56, última parte del reglamento interior de debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Federal Legislativo a los 10 días del mes de noviembre del 2020, año 210 de la Independencia y 161 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional; Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente; Carlos Eduardo Barrivecchia, segundo vicepresidente; Ángelo Palmieri, secretario; José Luis Cartaya Piñango. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Los ciudadanos diputados que estén dispuestos a aprobar el proyecto de acuerdo de rechazo a las acciones del régimen de Nicolás Maduro contra los jubilados y pensionados de Venezuela, que lo hagan por favor con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto en el orden del día, ciudadano secretario.